días chicos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Auderi Durán, estudiante de medicina, y hoy le vamos a hablar sobre lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, que es mejor conocido. Entonces vamos a empezar con el video. ¿Qué es el reflujo? Porque tenemos que diferenciar en qué es el reflujo y qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues bien chicos, el reflujo es algo fisiológico, es un proceso fisiológico por el cual el contenido gástrico se mueve de forma retrógrada desde el estómago hasta el esófago. ¿Pero por qué pasa esto? Pues sencillo, a medida que hay una distensión del estómago, hay unos mecanorreceptores que mandan información al tronco cerebral. Estas informaciones lo que hacen es que relajan el diafragma crural y produce lo que es el eructo, la tos, el estornudo. Entonces es un proceso fisiológico para que se produzca ¿qué? El eructo, el estornudo y la tos por una distensión que produce en el estómago por el aumento de gas. Bien, entonces vamos a hablar de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad o ERGE? Constituye un vasto de espectros de enfermedad que suelen producir síntomas de pirosis y regurgitación ácida. Entonces, ¿por qué se produce la ERGE? Por una regurgitación ácida. Bien, por eso se produce la enfermedad. Entonces, vamos a decir, a definirlo de esta manera, pero también tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad sobrepasa la barrera de reflujo o antirreflujo, como lo vemos acá, que es la ERGE. Se debe al fallo de la barrera antirreflujo normal que protege contra cantidades frecuentes anómalas de material refluido. Entonces, epidemiológicamente, pues bien chicos, epidemiológicamente no podemos tener unos datos específicos. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden padecer de esta enfermedad y no darse cuenta, solamente presentar los síntomas y decir tengo acidez o siento un picor incómodo cada vez que como, pero no van al médico. Entonces es difícil tener unos parámetros exactos, pero dice que para el 2009 hubo 8,9 millones de consultas ambulatorias por ERGE en Estados Unidos, y tenemos que tener frecuente que esta es una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano, aunque el ser humano no se da cuenta que le está padeciendo hasta que se complica. Entonces, la prevalencia de la ERGE ha aumentado en los países occidentales en los últimos 30 años. Entonces, hay unos datos que nos dicen que las personas obesas tienden a padecer de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Pues bien, la barrera antirreflujo va a estar compuesta por tres mecanismos, que es la barrera antirreflujo número 1, la eliminación de ácido esofágico y la resistencia tisular, como podemos verla por acá. Entonces, ¿qué es la barrera antirreflujo? Vamos a buscar por acá. Exacto. ¿Qué es la barrera antirreflujo? La barrera antirreflujo va a estar comandada por el esfínter esofágico intrínseco, por el pilar diafragmático principal, el pilar diafragmático derecho, que es el que me va a permitir esa abertura, o el hiato esofágico, para que el esófago pase a través de el diafragma, bien, y pueda conectar con el estómago. Entonces, en tercer punto, localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior. El cuarto punto, ligamento freno esofágico. El ligamento freno esofágico lo que hace es que agarra el esófago y lo mantiene unido ¿a quién? Al diafragma crural. ¿Por qué? Porque el diafragma crural, lo vamos a hablar más adelante, espérate. Entonces, número 5 sería el ángulo de His. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pues bien, aquí tenemos, vamos a decir, el diafragma crural, ¿verdad? Diafragma crural. Aquí tenemos el ligamento freno diafragmático o freno esofágico, que es este. Aquí tenemos el esfínter esofágico inferior, que se va a conectar con el estómago mediante el cardias. Entonces, la función del diafragma crural. El diafragma crural lo que le da un efecto extrínseco, o sea, que aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, al igual que el cardias. Entonces, tenemos tres mecanismos principales. Vamos a mencionarlos. Primero es el cardias. El cardias es el que va a mantener esa presión, que la vamos a decir más adelante. Segundo vendría siendo el ángulo de His. El ángulo de His sería el segundo que mantendría, porque hace una presión a nivel lateral del estómago, para así aumentar la presión
del esfínter esofágico inferior, que sería el cardias. Ya tenemos un segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo sería el diafragma crural, que el diafragma crural aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. O sea, miren todo lo que tiene que pasar esta enfermedad, o sea, pasar estas barreras, número 1, número 2 y número 3 para producir esta enfermedad. Entonces, ¿por qué en las personas obesas se puede producir esto? Pues fácil. Tenemos una presión, el cuerpo maneja presión. Bien, aquí a nivel del esófago vamos a tener carga negativa, porque tengo que evitar que la comida que se ingiera o llegue al estómago se devuelva. Entonces por eso tengo que tener carga negativa, aunque también los movimientos peristálticos me van a inhibir ese efecto retrógrado. Pero entonces, ¿qué pasa? En los pacientitos obesos, bien, abdominal o a nivel del estómago vamos a tener una presión de 12 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa? A medida que tiende a aumentar de peso el paciente, va a haber un aumento de la presión intraabdominal con la presión torácica. O sea, va a pasar la presión torácica y va a permitir lo que es el reflujo, o va a permitir ese efecto retrógrado, ¿verdad?, de los alimentos, porque va a aumentar, va a pasar por encima de la presión del esófago. Por eso los pacientes obesos pueden producir esto. Y también una persona, por ejemplo, los mismos fisiculturistas, cuando tienden a hacer mucho peso, la faja que ellos se ponen para inhibir hernias abdominales hace que haya un aumento a nivel abdominal y puede producir el vómito. No sé si lo han visto en algunos fisiculturistas de levantadores de pesa, mejor dicho, puede producirle lo que es el vómito. Entonces, el reflujo gastroesofágico se puede producir por esfuerzo abdominal, como dije anteriormente, por hernia de hiato, muy frecuente en pacientes con hernia de hiato, acortamiento esofágico y la duración del esfínter de relajación del esfínter transitorio esofágico inferior, que eso es lo que no quiere decir estas siglas. Entonces, ¿por qué la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es esto, me va a producir lo que es el reflujo gastroesofágico? Pues bien, vamos a decirlo. Entonces, la relajación del esfínter esofágico inferior inducida por la deglución. Pues bien, tenemos tres mecanismos. Vean aquí. Número 1, el diafragma crural no se relaja. El diafragma crural mediante la deglución no se puede relajar. ¿Por qué no se puede relajar? Porque si el diafragma crural se relaja, va a permitir que haya una disminución de la presión del esófago y permitir el efecto de reflujo. Bien, entonces a él no relajarse, a ingerir la comida, lo que hace es que el diafragma crural sella también y aumenta la presión. ¿Pero de quién? Del esfínter. Aumenta la presión del esfínter y disminuye la presión del esófago. Entonces no hay un efecto retrógrado aquí. En la segunda parte sería la duración de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es relativamente corta, de 5 a 10 segundos. Si se extiende más, podría causarme lo que es la enfermedad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, número 3, reflujo. El reflujo es impedido por las ondas peristálticas que se aproximan, como dije anteriormente. Como mencionamos varios mecanismos, tenemos el diafragma crural que me inhibe el reflujo, tenemos el cardias que me inhibe el reflujo, tenemos el ángulo de His que me inhibe el reflujo y tenemos los movimientos peristálticos que me inhiben también el reflujo, porque el movimiento peristáltico, ¿cómo es que viaja? Viaja desde cefálico, cabeza, hasta caudal, hacia la pierna. Bien, por eso es una onda que no va a tener distorsión, siempre, desde cefálico hasta caudal, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Una presión de un esfínter esofágico hipotenso. Cabe destacar que estos esfínteres esofágicos hipotenso podría producirlo lo que es la grasa, el mismo chocolate podría producirme lo que un esfínter esofágico hipotenso, la misma nicotina producida por el tabaco, que lo vamos a ver más adelante, podría producirme un esfínter hipotenso. A nivel hormonal, la misma somatostatina podría producirme un esfínter esofágico hipotenso. O sea que tendría varios factores que podrían conllevarme a producir un esfínter esofágico hipotenso. Entonces lo vamos a dividir en dos: en un reflujo inducido y en un reflujo libre. El reflujo inducido
va a ser a qué reflujo que va a ser inducido tanto por la tos, por el estornudo y por esfuerzo abdominal, ¿verdad? Entonces el reflujo libre, como vemos aquí, es por la caída de la presión, como vemos acá, la caída de la presión del esófago por debajo de 5 milímetros de mercurio. Con la caída del esófago, la presión esofágica por debajo de 5 milímetros de mercurio podría producirme lo que es el reflujo gastroesofágico. Bueno, mero, te vas a dar duro. Entonces, eliminación del ácido esofágico. Este es el segundo mecanismo. Ya dijimos el primero, ¿verdad? Este sería el segundo mecanismo de eliminación del ácido o del jugo gástrico. Entonces, la eliminación del ácido, que es la restauración del pH esofágico normal después de la exposición ácida por taponamiento por el contenido básico de la saliva y la secreción de las glándulas esofágicas. Bueno, aquí tenemos tres mecanismos principales en esta segunda línea, Entonces tenemos la eliminación de ácido esofágico, ¿verdad? Pero tenemos aquí en segunda plana también, referente a la eliminación de ácido esofágico, lo que es la saliva, porque la saliva me permite ser un amortiguador. Y vamos a ver por qué más adelante. Cabe destacar que se producen de saliva 1,2 mililitros y tiene un pH de más o menos 6,8 a 7,5. Es el pH de la saliva. Entonces, aparte de que la saliva tiene enzimas digestivas, entonces tenemos la eliminación del volumen. Este sería ya el tercero, porque tenemos eliminación del ácido esofágico, tenemos la producción de la saliva, ¿verdad? Y tenemos la eliminación del volumen. Entonces, la eliminación del volumen va a estar llevado a cabo mediante las ondas peristálticas. ¿Por qué? Porque nos dice, de 1 a 2 contracciones se eliminan 15 mililitros de líquido del esófago. Bien, entonces, mediante los movimientos peristálticos. Tenemos los movimientos peristálticos primarios, que los movimientos peristálticos primarios serían los movimientos de la deglución. Y los movimientos peristálticos secundarios ya vendría siendo algo patológico, un paciente que padezca de esofagitis por un aumento de la distensión del estómago y producirme lo que es el reflujo. Bien, ya aquí vendría siendo contradictorio, no vendría siendo beneficioso para el paciente. Entonces, la saliva, como bien se dijo anteriormente, la saliva me va a permitir ayudar a sellar lo que es ese epitelio del esófago, a ser un amortiguador de ese ácido también y a permitirme que esa producción de moco se mantenga. Porque vamos a explicarlo esto más fácil. Vamos a decir también esta parte, que cuando uno entra en el sueño profundo se inhibe este efecto. Entonces un paciente que padezca de reflujo puede producir lo que es la regurgitación y este ácido llegar a los pulmones mientras está durmiendo y producir varias alteraciones que lo vamos a decir más adelante. Entonces, ¿por qué menciono la saliva aquí? Pues como dijimos anteriormente, aquí vemos otra vez a Homero haciendo las cosas malas, Señor Jesús. Mira, Homero está aquí fumando un puro, perdón por decirlo así, pero un puro. Entonces vamos a decir el tabaco que va a liberar lo que es la nicotina. Esta nicotina va a disminuir la presión del esfínter esofágico y aparte de que inhibe, deprime la presión del esfínter esofágico, también va a inhibir la producción de saliva. Por eso los pacientes que fuman mucho tienden a tener la boca reseca. Sienten siempre el esófago o la garganta, como dicen ellos, muy seca, y es por eso, porque el cigarro tiende, o la nicotina, a disminuir lo que es la saliva. Entonces pues más se me va a complicar el paciente que padezca de la alergia si fuma. Entonces tendríamos que quitarle el fumar al paciente, o decirle, si te estás fumando 5, trata de fumarte 1, es por tu bien. Entonces, el tercer pilar de lo que es la barrera antirreflujo sería la resistencia tisular. La resistencia tisular se va a dividir en 3 factores. Pues mira, preepiteliales, estamos a nivel del esófago, chicos, no se me pierdan. Preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. Cada uno ejerce una función. Pues mira, preepiteliales, algunas literaturas te van a decir a ti, bueno, a nivel preepitelial se va a producir bicarbonato. Otras literaturas te dicen, no, aquí no se produce bicarbonato porque no está muy desarrollada. Aquí solamente vamos a tener moco o mucina y predomina lo que son las prostaglandinas E2. ¿Y por qué predomina la prostaglandina E2? Ustedes bien saben que
mediante quien me ayuda a lo que es esa restauración del epitelio, es la ciclooxigenasa 1. Por eso los AINES tienden a causar úlceras. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa 1 se inhibe y inhibe el proceso completo de lo que es la producción de la prostaglandina E2. Entonces la prostaglandina E2 o las prostaglandinas me van a permitir que esa mucosa y ese epitelio se mantenga siempre bien. Este es quien me restaura lo que es el epitelio tanto esofágico como también estomacal. Entonces, epiteliales, la función a nivel epitelial. Pues bien, tenemos un estrato basal, este estrato basal que es activa, un estrato espinoso que es metabólica, y un estrato corneus que viene siendo células muertas. Muy importante aquí. Entonces, posepitelial, mira, ¿qué tenemos a nivel posepitelial? A nivel posepitelial vamos a tener los vasos sanguíneos, chicos. Y los vasos sanguíneos me van a proporcionar ¿qué? Oxígeno, como vemos por acá, nutrientes, bicarbonato, y va a eliminar el ion hidrógeno, ¿verdad? Y el CO2, manteniendo así el equilibrio ácido básico del tejido normal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fácil. Mira, aquí tenemos el esófago, ¿verdad? Vamos a decir, aquí tenemos el esófago. Entonces, mira, el epitelio del esófago va a estar unido mediante conecinas. Estas conecinas, cuando aumenta lo que es el jugo gástrico, va a romper esta conecina y va a pasar lo que son las diferentes capas, los diferentes epitelios, causando laceraciones o daño, o vamos a decir esofagitis en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí tenemos esta barrera que es mucoso, ¿verdad? Aquí que viene siendo metabólico, y células muertas que va a tratar de eliminar lo que es el ácido mediante la bomba de sodio cloro. Mediante la bomba sodio cloro aquí me va a eliminar lo que es los iones hidrógeno, me va a permitir salir de la célula mediante la membrana vasolateral, correcto. Entonces, cuando ya yo paso estas tres barreras, que el ácido me pasó estas tres barreras, vamos a llegar a nivel del tejido, y aquí sí hay problema, ¿verdad? Mucho problema. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues mira, el cuerpo es tan sabio, o el organismo es tan sabio, que forma un tapón con fosfato y con proteínas con cargas negativas. Este grupo fosfato y esta proteína con carga negativa lo que hacen es un tapón. Viene puff, y donde está entrando lo que son los iones de hidrógeno para causar daño en el epitelio del esófago, este va a permitir y va a producir un tapón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un ejemplo, un paciente que tenga una esofagitis, porque bien sabemos que un paciente con la ERG no podemos entrar así de que de la nada, y que vamos a hacer una endoscopía a este paciente, no. Primero se trata el paciente con IVP. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los IVP? Pues fácil, aquí tenemos el mecanismo de los IVP. Es importante descartar que la inhibición intensa del ácido con IVP conduce a la resolución del epitelio completa en los espacios intercelular, como te dije que son los espacios intercelulares dilatados en casi todos. O sea, los pacientes podrían recibir un tratamiento empírico, vamos a decirle un tratamiento empírico de 3 a 6 meses con IVP, inhibidores de bomba de protones. Yo lo que no voy a tener es la producción del jugo gástrico aquí, para que no cause daño, porque como bien sabemos me va a causar daño cuando el ácido clorhídrico se une con la pexina, y ahí si se junta con lo que es la secreción biliar, causa más daño en el paciente. Entonces, característica clínica. Bueno, una secreción ácida, que es lo que dije anteriormente. El ácido y la pectina son los ingredientes clave del reflujo gástrico que produce esofagitis. Cuando estos dos se combinan, provocan mayor permeabilidad de hidrógeno, el cual produce cambios histológicos y hemorragia, principalmente esofagitis. Por aquí lo tenemos, esofagitis. Entonces, los cambios histológicos, no sé si ustedes han escuchado por ahí, esófago de Barrett, y hemorragia.
hasta perforaciones, chicos, pueden conllevarme, ¿eh? Entonces los síntomas típicos que presenta esta enfermedad, tenemos pirosis. ¿Por qué se produce la pirosis? Pues bien, mira, el cuerpo es tan sabio, como dije anteriormente. El cuerpo tiene unos receptores llamados caexina, que esta caexina es un canal catiónico. Este canal catiónico se activa. Este canal catiónico se activa con el calor, con el pH ácido, con el etanol también puede activarse. Entonces, ¿qué es lo que me produce? Estos receptores de caecina lo que me producen es un dolor urente, retroesternal, urente, a esto, picor, ardor, pirosis, a eso es que le estamos llamando pirosis. Entonces, la ERGE produce un dolor como urente, chicos. Si le pregunta qué tipo de dolor es, urente. Síntomas primarios, pirosis y regurgitación ácida. Ya los otros vienen acompañados mediante va aumentando la ERGE o la enfermedad. Privación del sueño. Los menos frecuentes, ¿cuáles serían? Disfagia, chicos. ¿Y qué es la disfagia? Dificultad al tragar. Regurgitación de la saliva. Aquí le llamaríamos, como bien nos dice Schlesinger, oleada acuosa. Bien. Odinofagia, dolor al tragar. Hipo, podríamos causar hipo también, chicos. Entonces, manifestaciones extraesofágicas, como bien le dije, ¿se acuerda anteriormente cuando yo dije que en el sueño profundo se inhibiría este mecanismo completamente y causaría lo que es la relajación del esfínter esofágico inferior y me permitiría lo que es el paso de los alimentos hacia el esófago? Y un paciente que esté padeciendo de esta enfermedad podría aspirar lo que es el contenido gástrico ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, chicos, y podría producirme lo que es dolor torácico no cardíaco, podría producirme asma, podría producirme laringitis posterior, tos crónica, trastorno del sueño, apnea obstructiva del sueño, también podría producirme bronquiectasia, acceso pulmonar. O sea, un sinnúmero de patologías, chicos. Así que hay que tratar a esos pacientes. Usted se siente mal, pues vaya a su gastro, de verdad que sí. Entonces el diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en endoscopía, pero como dije anteriormente, el paciente se me tiene que complicar. Por ejemplo, las excepciones para que yo le haga una endoscopía a este paciente, que ya yo lo esté tratando con IVP y no mejora, el paciente va a presentar lo que es disfagia, odinofagia, pérdida de peso, vómito. Ya aquí vendría complicándose, chicos. Ya aquí hemorragia digestiva, estenosis, que aquí también se produce una tos crónica, esófago de Barrett. Ya este es un paciente que se me ha complicado completamente. Por ende, ya yo en esta altura de juego ya hace rato que le habría hecho una endoscopía, ¿verdad? Entonces el tratamiento siempre IVP, chicos, siempre IVP. De 4 a 8 semanas, 2 veces al día podría ser un tratamiento. Y la esofagitis podríamos tratarlo por 2 meses, aunque también todo depende del tipo de esofagitis que esté padeciendo el paciente. Creo que hay una clasificación de la esofagitis puesta por Los Ángeles, creo que así que se llama. Entonces, dependiendo del tipo de esofagitis que esté padeciendo el paciente, de eso va a depender su tratamiento. Bien, entonces mira, una endoscopía, los signos endoscópicos más precoz sería lo que es eritema y edema en el paciente. Entonces lo más fiable en una endoscopía de un paciente sería la friabilidad. ¿Y qué sería la friabilidad? La friabilidad sería la sangre facial. Y esta sangre facial, ¿a qué se debe, chicos? Esta sangre facial se debe al ensanchamiento de los capilares por el ácido. Como bien dijimos anteriormente, el ácido rompe esas conecinas que me permiten esa comunicación del epitelio, un epitelio con otro, con esas conexiones, el ácido las rompe. Entonces tenemos lo que ya dijimos, la friabilidad. Tenemos las estrías rojas. Estas estrías rojas, ¿cómo diría? Es casi igual que la friabilidad. Es lo que se ve mediante la extensión, mediante el daño que va produciendo las mismas erosiones. Y podemos decir que las erosiones pueden ser producidas. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes pueden ser provocadas?
por los AINES, como dijimos anteriormente, el tabaquismo intenso y la esofagitis infecciosa. Por eso dije, el tratamiento va a depender del tipo de esofagitis que tiene el paciente. Entonces, diagnóstico. Ya dijimos el principal, el primordial. ¿Quién es? La endoscopía, chicos, la endoscopía. Entonces la biopsia esofágica, ¿qué vamos a encontrar? En la biopsia siempre vamos a encontrar lo que es aumento de neutrófilo. Vamos a encontrar siempre neutrófilo en la muestra. Y a menudo se pueden encontrar los que son eosinófilos. Entonces, la prueba de distensión del reflujo gastroesofágico, los parámetros para este estudio sería el pH, un pH inferior a 4. Bien, entonces este sería el estudio. Se le entregaría una sonda nasogástrica al paciente que llegaría hasta lo que es el cardias, ¿verdad? Y aquí se mediría el pH y nos dice por acá que el número total de episodios de reflujo, la duración del episodio de reflujo más prolongado y el número de episodios de más de 5 minutos. O sea, es cada minuto que se está midiendo el pH de este paciente, y más si está teniendo reflujo, va a activarse de una vez, y aquí es donde se va a almacenar los datos de este paciente. Entonces, el curso clínico, sí, chicos, la ERG podemos clasificarla en dos categorías. Ya dicho todo esto, cómo pasa los mecanismos de protección o esas barreras, la ERG la podemos clasificar en dos, que sería erosiva y no erosiva, enfermedad no erosiva y enfermedad erosiva. La enfermedad no erosiva va a ser frecuente, chicos, en mujeres, en jóvenes, delgado y no presentan hernia. Como le dije anteriormente, la hernia podría producirme lo que es la hernia hiatales, podría producirme lo que es el reflujo gastroesofágico y otros temitas que vamos a hablar de hemorragia, como es el desgarro de Mallory Weiss. Pero bien, no vamos a entrar en ese tema. La enfermedad erosiva puede ser frecuente en quienes, en hombres mayor con sobrepeso. Chicos, siempre un paciente que le llegue, pues vamos a decirle que hay que rebajar para disminuir esa presión intraabdominal, con problemas de hernia. Cuando no se inicia el tratamiento de este paciente, presenta recaída a los 6 meses, se le va a complicar, y se le va a complicar muy feo. Bueno, chicos, ya hasta aquí sería nuestra exposición, así que pasarla bien,